Muy buenas noches, queridos privilegiados. Esta sesión es nocturna, esta sección es especial porque tenemos a un escritor que realmente nos ha sorprendido. Ustedes probablemente ya lo conocen de otros ámbitos. Ha estado en televisión, ha estado en noticieros, ha estado en matinales, pero hoy nos sorprende con el lanzamiento de un gran libro. Yo tuve la oportunidad de leerlo y de verdad es maravilloso. Presenta hipótesis que de verdad da para cambiar nuestro paradigma, no solamente en el tema ufológico, sino que en varios aspectos más. Y nada, no perdamos más tiempo y junto a nuestro invitado y a Rodrigo, como de costumbre, parte de nuestro equipo, vamos a analizar en profundidad nuestro libro en cuestión, uno de los más importantes que tiene que estar en tu casa. Así que esta noche vamos a hablar sobre el gran libro El Gran Otro, del autor Freddy Alexis. Freddy, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, agradecido de este espacio que me están brindando y también de la posibilidad de comentar mi libro junto a ustedes en el canal Investigadores, así que súper contento. Muy bien, muchas gracias. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Hola Freddy, gusto saludarte. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de investigadores para hablar de tu última publicación. Yo quiero que vayamos de inmediato al grano y quiero hacerte una Por pregunta que favor. obviamente me nace. ¿Qué te motivó a escribir el libro El Gran Otro? Lo que ocurre es que durante mucho tiempo, metido en el tema de la investigación de los fenómenos y de los misterios, eh, comencé a entender y a darme cuenta que dentro de la narrativa de los casos ufológicos principalmente, habían ciertos intersticios en las narraciones, en la historia, que dejaban más preguntas que las que habitualmente el investigador ovni se suele hacer, porque lamentablemente en la investigación ovni es dientes de lobo, ojos de lobo, orejas de lobo, es lobo. Entonces, cuando ven una supuesta nave extraterrestre con un piloto con traje de astronauta y que pareciese ser un tripulante de una nave proveniente de otros mundos, se daba por hecho que era eso, era una nave extraterrestre con sus tripulantes. Sin embargo, el mensaje que estaba ahí en esta visión era mucho más profundo que eso. ¿Por qué? Porque se repetía en muchos casos como una suerte de armado que parecía muy artificioso, era muy artificial. Entonces, empecé a buscar pistas, pistas dentro de lo que ahí no estaba presente, no era parte del fenómeno, era parte del noumeno, era parte de lo que estaba detrás de cada una de las apariciones. ¿Y qué es lo que estaba detrás de cada una de las apariciones? El testigo, el hombre. No había nada de extraterrestre en estas apariciones, había algo muy humano, muy terrestre. Ya, pero consulta, Freddy, yo he escuchado a varios ufólogos que dicen que a la larga la ufología, más que analizar el fenómeno, terminan haciendo un estudio del testigo. Entonces, ¿cómo va el quiebre ahí? Es que también hay que atender cosas que pasaron en los años 60. Digamos, una vez Joseph Allen Hynek dijo, el ovni y el testigo. Entonces, hay que tomar en cuenta que el secreto, el gran secreto de estos avistamientos está en el testigo. ¿Por qué? Porque es el perceptor quien filtra o traduce estas experiencias, de tal manera que el contenido de la experiencia tiene mucho del testigo, más que de la experiencia en sí. El ovni, el aparato ovni, el elemento contenedor muchas veces no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es la experiencia que está vivenciando el testigo en el momento en que tiene este avistamiento, que es un momento único, porque además es una experiencia única y de carácter intransferible, no es compartible. Mucha gente me dice, oye, sí, pero ¿qué pasa cuando hay 10, 15 personas que ven lo mismo? Claro. Probablemente,
este fenómeno funciona de tal manera que puede hacer de manera coordinada que muchas personas sean testigos del mismo evento, pero cuando tú les preguntas por separado a cada testigo, vieron cosas similares, no idénticas. Y eso puede ser por un Y, concepto de interpretación, porque, por ejemplo, si analizamos, qué sé yo, el libro de Enoch, apócrifo, de repente hay muchos que dicen, oye, en realidad lo que aquí ocurrió fue que el tipo realmente está escribiendo una nave, pero como el concepto nave no estaba en el conocimiento, es lo mismo que, no sé, por la Edad Media no veían marcianos, veían gnomos o Claro, duendes, pero es ¿cachai? que Entonces va un poco sí, por ahí. lo que pasa es que ahí tenemos somos presa de un preconcepto, porque es un error grave cuando tú hablas de un ovni, inmediatamente haces la asociación con una nave extraterrestre. Un ovni no es una nave extraterrestre. ¿Te fijas? Tampoco sine qua non. O sea, el ovni es un objeto volador no identificado. Otra cosa es una nave extraterrestre. Para saber que es una nave extraterrestre, requiere de un análisis posterior y del cual ni siquiera tenemos elementos para analizar, porque jamás hemos tenido una nave extraterrestre en nuestras manos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es una nave extraterrestre si nunca hemos tenido una? Sigue siendo un ovni, un objeto volador no identificado. O si somos más simplistas, un ONI, un objeto no identificado. bueno, y dentro de esta misma dinámica que tú, o reflexión que tú has hecho, ¿cómo o dónde entra la otredad? ¿O cómo haces tú esa, digamos, conjunción de ideas que para este fenómeno, para este mismo fenómeno que tú acabas de señalar, que se interpreta de una forma diferente de acuerdo, por alguna razón que desconocemos, pero a cada testigo, ¿dónde está la otredad? ¿O dónde comienza la otredad? ¿O dónde te comienza a interesar a ti la otredad para poder insertarla en esto? Porque la otredad es un concepto más bien filosófico. ¿Sí? Lo que pasa es que finalmente, y bueno, y esto es algo que quería también traducir en las páginas del libro, es que la búsqueda del objeto no identificado tiene algo de filosófico, tiene algo de búsqueda de la verdad. ¿Por qué? Porque este objeto, y esto ya lo definió Carl Jung hace mucho tiempo y otros filósofos también, psiquiatras, han definido que aquí hay un algo más. No solo se trata de supuestas naves con tripulantes de carácter extraterrestre, aquí hay algo más, aquí hay algo que está detrás del fenómeno y que tiende a mostrarnos a nosotros una cara que sea reconocible, súper vinculada a la cultura popular, súper vinculada a lo que nosotros podemos tener en nuestra psique, pero que de alguna manera se convierte en esta figura para poder ser procesada por nuestro cerebro. La otredad se refiere al concepto del hombre más antropológico, en el que él siempre estuvo en busca de otro similar a él. Por ejemplo, en la época de las cavernas, el hombre salía a cazar y de pronto en la soledad de la sabana, frente a los mamuts y a todas esas cosas, él decía, bueno, y después de cazar este mamut, probablemente detrás del bosque hay un otro, ¿cierto? Y ese es un pensamiento que siempre hemos tenido como humanidad, que hay alguien. ¿Y qué pasa? Después hacía una red de otros y se comunicaban con otros que él visualizaba detrás del monte y detrás del lago después y así detrás del mar, más allá en otro continente, hasta que llegó el punto en que empezamos a visualizar ese otro fuera del planeta. Y en esa búsqueda de ese otro fuera del planeta, logramos darnos cuenta de que aquel otro en que queremos reflejarnos, porque tiene que ser similar a nosotros, dos brazos, dos piernas, tronco, cabeza, está la necesidad íntima y ulterior de alguien en quien reflejarnos y sentir que es igual a nosotros, pero que existe en el espacio profundo, perdiendo la vista de que probablemente la gran solución a este misterio está en el espacio interior y no en el espacio exterior.
Freddy, cuéntame, por favor, y a nuestros privilegiados que están viendo esta edición nocturna de investigadores, que por favor no se olviden suscribirse y darle like. ¿Qué te motiva, en definitiva? ¿Hay algo puntual o es un proceso que has ido llevando? Porque partimos con esa pregunta que hizo Rodrigo. ¿Qué te motiva esto? Pero de una u otra forma se genera un proceso, hay un cambio de paradigma. ¿Qué es lo que, o es algo que se viene arrastrando que lo fuiste puliendo? Lo que pasa es que yo veo que hay un cambio de paradigma, porque finalmente el misterio está dejando de tener su domicilio en el espacio y está teniendo su domicilio en la Tierra, ¿Y qué te ¿ya? gatilló ese cambio? Primero que todo, un análisis profundo de la casuística. Lo que ocurre es que la casuística ovni es muy diversa, muy variopinta, porque no solamente son encuentros que se encuadran dentro de un mismo tipo o de una misma calidad de encuentro, son muy distintos, hay mucha variedad, diría yo que hay casi un testigo por cada ovni y por cada tipo de piloto extraterrestre, por decirlo de alguna manera. Ujú. Entonces, si tienes 320.000 testigos, hay 320.000 ovnis, 320.000 pilotos del ovni. Y lo otro que falta, que no hay una columna vertebral en el fenómeno. ¿A qué me refiero? A que no hay un correlato, por ejemplo, no hay unos tipos que se bajen de un ovni y te digan, oye, ¿sabes qué? En el mes pasado estábamos en La Serena y tratamos de hablar con un campesino, pero se arrancó. Eso no existe. Es como que cada vez que ocurre el fenómeno, ocurre de manera única en el tiempo y el espacio. No hay historia previa, pero tampoco hay historia posterior. El encuentro es único. Entonces, esos detalles hicieron que yo investigara un poquito más a fondo que solamente recopilar historias como si fuera un folclorista ovni. Me hicieron analizar que existe obviamente una línea central para este tipo de encuentros, que es la alta extrañeza. La alta extrañeza que se evidencia en detalles muy básicos y que muchos investigadores ovni han dejado fuera. ¿Te fijas? Por ejemplo, la gente que juntó todos los detalles del caso de Betty Barney Hill, inteligentemente para sus propósitos dejaron fuera el hecho de que los extraterrestres tenían una nariz porrona gigante y que además vestían trajes color caqui con boina, no, perdón, con un gorrito kepí igual al que utilizaban los nazis. Ese es el primer relato del encuentro de Betty Barney Hill. Sin embargo, eso no es lo que se ha transmitido a través del tiempo. El caso de comunión, o communion, como dicen los gringos, de Whitley Strieber, que es un escritor norteamericano, que fue uno de los relatores de uno de los primeros casos de abducción más terribles en la historia de las abducciones en Estados Unidos. Él, cuando le relata el caso al artista que estaba dibujando, ¿cierto?, la portada de su libro, ¿ya? Él le relata cómo era este extraterrestre. Cuando le llega el arte de vuelta, el arte es un ser muy delgado, de ojos lenticulares muy negros, macrocéfalo y calvo. ¿Ya? Y que es la imagen que quedó para todos nosotros del extraterrestre. Macrocéfalo, sin pelo, con los ojos lenticulares negros, ¿cierto? Sin nariz y la boca prácticamente una línea. Pero ahí Nuestros se queridos perdió un gran grises. detalle. Es que ahí se perdió un gran detalle. Whitley Strieber le describió al artista pelo. El extraterrestre tenía pelo. Y el artista le dijo, no, vamos a evitar ponerle pelo porque nos da miedo. El pelo en este ser no da miedo. ¿Qué pasó? Desde la época de la salida de comunión hasta casi los 2000, 2010, todos los extraterrestres que supuestamente abducían personas eran calvos. No. ¿Qué fue primero? ¿La ciencia ficción inventó los ovnis o los ovnis inventaron la ciencia ficción?
Y ahí coincide mucho también con el caso, que uno de los casos íconos de un amigo tuyo, el caso Rúa, que también en parte la descripción de los niños, ellos denotan un pelo o un pelaje dentro del ser que estaba detrás de los matorrales, Sí, que igual no se condice con el prototipo extraterrestre gris al cual estábamos acostumbrados basado en la ufología norteamericana. sí. Ahí en ese sentido yo simplemente te comento que en la década del 80, pero yo diría incluso en la década del 90 sí, después de la encuesta Ruppel del 92, las abducciones secuestraron a la ufología norteamericana y no se hablaba de otro Sí, tema que eso. O sea, era como era el- el tópico. en un congreso ufológico tú no hablabas de abducciones y estás fuera off. No estás hablando Estoy de fuera de ovnis, no estás contexto. hablando de ufología. Claro, ¿Cachai? Entonces igual claro. es interesante eso porque, claro, tú haces notar esa como demarcación que se genera producto de personas que introducen ciertas ideas que quedan prefijadas y de ahí en adelante nadie saca de ese marco, entre comillas, de realidad. Exacto. Hoy día le podríamos llamar realidad virtual, pero es como una realidad ficticia que se genera en el inconsciente colectivo. Claro, en el fondo es como que tú dictas normas y Mm, estas normas se van, no de igual manera, pero se van repitiendo como si fuesen ciertas características que debe cumplir el encuentro de ahí en adelante. Por claro. ejemplo, 1947, Monte Rainier, Kenneth Arnold, avioneta, 9 objetos que volaban como si fuesen platos tirados sobre el agua. Eran alas voladoras, no eran platos. Sin embargo, el periodista muy hábil dice, bueno, platillo volador. Recordemos que 20, 30 años antes del suceso de Monte Rainier, la ciencia ficción describía platos metálicos voladores, seres macrocéfalos que venían a tres cosas: a explorar la Tierra, a investigar y a secuestrar personas. ¿Qué pasó desde el 47 en adelante? Los aparatos venían a explorar la Tierra, secuestraban personas y sacaban muestras de terreno. ¿Y cómo eran? Seres macrocéfalos pequeños que andaban en platillos voladores. Entonces, hay un elemento, el elemento platillo, el elemento contenedor del fenómeno, se replicó de ahí en adelante. Se replicó como si fuese parte misma del fenómeno. Y te insisto, probablemente si el tipo o el periodista hubiera dicho que eran rectángulos voladores, ahora estaríamos hablando del fenómeno de los rectángulos voladores y no de los platos voladores. ¿Por qué? Porque parte de esta otredad, parte de este gran otro, cumple con el requisito de tomar elementos de la cultura popular o probablemente también anticiparse a la cultura popular y crear los elementos para ser utilizados después por ella. Freddy, nosotros en algún momento conversamos con respecto a que el fenómeno ovni o los fánicos, que es la palabra técnica que tú usaste ese día, eran básicamente eh, temas casi de teletransportación de conciencia. Uh -huh. No sé si te acuerdas de eso. Sí. Actualmente, después del ¿cómo se llama? De este libro, ¿lo mantienes, lo cambias, lo reafirmas? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta que aquí hay encuentros que no hay una solución única al tema ovni, y eso, bueno, Rodrigo lo sabe. Yo no estoy proponiendo una solución única al fenómeno ovni. Estoy tendiendo un puente, ¿ah?, de salida al tema ovni, una alternativa más, pero que va de la mano de un tema que tiene que ver con la filosofía del fenómeno, una solución que tiene que ver con la mirada del ser humano hacia esta otredad, que no es la otredad conocida, es una otredad desconocida, ¿ya? Y que pretende simplemente poner frente a nuestra cara que aquí estamos tratando con un fenómeno que es
no sé si decirlo absoluto porque toca todas las capas de la realidad, pero que es un fenómeno que no es único. Por ejemplo, cuando tú hablas de un objeto que crea ecos en el radar, que es detectable por los visores infrarrojos de los aviones, que puede ser perseguido por un caza, ¿cierto? Estás hablando por un objeto que tiene materialidad, ¿ya? Y esta materialidad puede significar también que hay un elemento desconocido en estos encuentros que perfectamente puede estar interviniendo en nuestra realidad de tal manera que no solamente se pongan en juego elementos de nuestra conciencia al estar en estos encuentros, sino que también se ponen en juego elementos que son que tú puedes tocar, que tú puedes sentir, oler y además también registrar en una cámara, en un visor de radar o en una luz infrarroja, perfectamente. Basado en lo mismo, fíjate que estoy viendo acá, yo ya he tenido la suerte de leer tu libro 2 veces. Acá hay un punto que me gustó mucho con respecto a, y si hay un otro que se ríe de nosotros, y tú hablaste del famoso burlón, o el Sí, burlador, o sí. El trickster. un- uno de tus escritores favoritos lo hablaba del super espectro, pero que al mismo Sí, tiempo tenía esa como... Y que a mí me da risa porque haciendo una conjunción así de varias temáticas, como que hablamos de lo mismo. ¿Ah? Mira, sí, cuando tú analizas en profundidad, por ejemplo, el marxismo y ves en la superestructura, como que exactamente. algo regula todo, Sí, para Marx, totalmente. acá tú estás hablando de que esa otra edad en el fondo puede ser uno, pueden ser todos, pero Exacto. es una cuestión que está sobre nosotros y que de una u Sí, otra forma muestra pequeñas lucecitas, no me refiero a exacto. luz de fenómeno, sino que No, no, se sí te hace entiendo. visible, ¿cachai? Son, Entonces, me son, llama mucha atención te cuando deja habla el pistas. concepto de, claro, y tú dices, bueno, aquí se busca la verdad, y yo ese que lo leí varias veces en el libro, haciendo como un pequeño, así como estudio, la verdad es una cuestión que profundizan varias como instituciones filosóficas iniciáticas. La teosofía busca Sí, la verdad, los claro. Rosacruces buscan la verdad, Sí, por supuesto. la Iglesia Católica, todos buscan la verdad. Todos, sí. Y la verdad es tan verdad que nadie sabe cuál es la verdad, po. Que Sí, parece pues mentira, total. pero es una cuestión así como muy amplia y Sí. entra el tema de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que voy yo es que cuando partamos de la base, tú das en este libro la concepción de que entonces realmente existe un fenómeno. O sea, esa cuestión es indiscutible. O sea, no Claro. podemos poner en duda No, el no. antecedente de que hay algo que está ahí generando estos pequeños cortocircuitos en nuestro sistema de Claro, realidad. claro. O sea, el fenómeno es real. Ahora, ¿qué es lo que es? Tú propones que es otra Claro, edad lo que pasa y es esa que, otra edad es una cuestión superior. sí, pues, es que a lo menos, Rodrigo, a lo menos hay algo. Ya, No, porque no podemos suponer, mira, no podemos suponer que si hay un piloto de guerra en el norte y le dicen, compadre, tenemos una sombra gigantesca sobre Calama, vayan a ver, ¿cachai? Y que los tipos partan en los aviones, ¿cachai? Y que no solo lo vean a distancia, sino que también los radares lo detecten, es porque hay algo, pues viejo. sí, concuerdo contigo. Pero ahí, por ejemplo, aquí también tú has sido bastante crítico con la ufología tradicional. Sí, Eso ahí no hay duda y yo comparto plenamente tu concepción respecto al tema porque la ufología no tan solo es pseudocientífica, sino que al mismo tiempo se da ciertas licencias que la desmarcan de sí, un estudio metodológico. Lo que pasa, Rodrigo, ¿Mm? quiero aclarar antes que me hagas el comentario. Y una La pregunta, ufología tradicional se mueve como una pseudociencia. Para claro. mí es una paraciencia, ¿cachai? Pero como al ser para ciencia, quiere decir que tú estás de acuerdo que es como una ciencia en desarrollo, o sea, a futuro debería ser una ciencia. Totalmente. Puede que de aquí a 500 años más ni siquiera estemos hablando de ovni, de extraterrestres, probablemente estemos hablando de algo que es como la alquimia de la química, ¿cachai? Ya, o sea, en ese sentido, es producto de que al existir este fenómeno,
que es algo que está presente de distintas maneras, va a llegar un momento que hay que estudiarlo científicamente, Por hay que supuesto, en algún analizarlo. momento va a tener que llegar a ese punto. Ya. O sea, hoy Y día de lo ahí hacemos en el fondo, pero a través de las ciencias de las ciencias blandas, digamos, lo hacemos a través de la sociología, de la psicología, de la psiquiatría. pero Por ahí, ese ahí lado lo estudiamos hacemos hoy día, ahí porque no estudiamos tenemos los más pistas. efectos. Claro, ahí estudiamos Claro, los efectos. La estudiamos los causa efectos, porque nadie es tiene la un otredad. pedazo de un Sí, ovni, po. ¿Tú cachai? claro, claro, claro. Pero en ese sentido, ¿qué hacemos con los casos? Porque estamos claros, hay una cuestión presente. Hay cosas que ya están desmentidas, hay cosas que se han estandarizado, como dices tú, de repente una mala interpretación, pero hay casos que realmente son muy complejos y que lógicamente nos demuestran de que tenemos una cuestión ahí, algo presente. ¿Cachai? Entonces ahí, ¿cómo nosotros podemos, qué hacemos con esa casuística que ayer justamente me entrevistaron en un programa para ver el caso de la Academia de Guerra Aérea, donde 3 testigos observaban 5 luces, uno de ellos vio un submarino con ventanas, supuestamente así lo describió. ¿Qué hacemos con esos casos? ¿Desde dónde lo podemos tomar para poder encajarlo, no en el gran otro, sino que cómo se analiza algo que no tiene de dónde agarrarse? A eso me Claro, lo que refiero. pasa es que el caso Haga cabe perfectamente en la dinámica del gran otro, fíjate. ¿Por qué? Porque ¿Por siendo que los qué? testigos todos perciben algo que existe en nuestro espacio y tiempo, que probablemente pueda estar en una dimensión alterna, una dimensión parafísica, si queremos decirlo, Ujú, todos los testigos que están ahí no pueden estar mintiendo, porque todos dijeron, nosotros vemos algo, ¿cierto? Pero cada uno de ellos ve algo diferente. Sus testimonios indican que para el mismo lugar, en el mismo sector, a la misma hora y en el mismo lugar, vieron algo, pero no todos ven lo mismo, porque su propio filtro como persona individual los hace vivir un encuentro, un avistamiento que tiene sus propias características. ¿A qué me refiero yo? John Keel estudió en los años 70 la influencia de las luces de los ovnis sobre los testigos. Y él decía que probablemente las luces te inducían a entrar en una suerte de estado como de sopor, en el que este superespectro influía sobre ti y te hacía tener la experiencia. ¿Ya? Yo pienso que esto corre de alguna manera similar. Yo cuando me hablan de un caso, por ejemplo, en que hay 3 pilotos en tierra que están en la Academia de Guerra y ven un objeto y lo describen de manera distinta, tengo la impresión, no tengo la certeza absoluta, de que aquí corre una mecánica igual a la que sucede en los encuentros marianos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando llegan los pastorcitos a Fátima y ven una luz con la forma de una señora arriba, ninguno de los 3 ve lo mismo de partida. ya. ¿Ya? Y la experiencia empieza a solicitar de ellos algún tipo de comunicación con este elemento foráneo del que no tenemos idea de qué se trata, y este elemento externo, ¿cierto? Foráneo, este elemento que puede estar, insisto, en una dimensión alterna, lo podemos ubicar en una zona parafísica, como tú queráis decirle, al generar esta comunicación testigo-objeto, genera también a ver, es como que le pide a tu cerebro que se ponga a despedir cierto tipo de energía que A alimenta tono, la experiencia. ¿Ya? se ponga a tono con eso. Se ponga a tono, claro, como que sincronice con la experiencia. ¿Ya? Mm, Los pilotos, los aviadores, los militares, lo que tú quieras, están viendo algo, pero de alguna manera cada uno de ellos aporta esta experiencia para convertirla en una experiencia física, ¿ya? Y para que también para ellos tenga sentido. Mira, probablemente lo que te voy a decir ahora va a sonar como la ciencia ficción delirante más grande que te pueda decir, pero puede ser que así como sucede en los avistamientos marianos, en los que la supuesta Virgen le pide a la gente, oye, 70.000 personas, oren por mí, cuando tú entras en este mantra que es la oración,
la energía de tu cerebro sube de 300 Hz a 400 Hz. 70.000 personas produciendo 400 Hz es una cantidad de energía brutal. ¿Para qué la requiere este elemento que te pide que tú ores? ¿Será que se alimenta de tu energía? ¿Será que requiere de tu energía para poder ser visible o que necesita esta energía para establecer la comunicación? Probablemente con la gente del Haga pasó lo mismo. ¿Te fijáis? No hay una influencia extraterrestre, pero sí hay la influencia de un elemento externo desconocido del que no sabemos el propósito y que en sí puede generar o puede tener en su misma corporeidad un elemento sumamente peligroso y dañino, que esté haciendo algo con nosotros y que esté poniendo en peligro nuestra integridad o la del planeta Esa, completo. esa frase final me acordó del horror cósmico, ¿eh? Es Como que, es que sabéis lo esa que pasa para allá. sensación de que hay una inmensidad tan tremendamente desorbitante, exorbitante, Es que para allá voy que llega a un punto finalmente. que como Claro, que es que para allá voy. O sea, yo creo que Lovecraft con el horror de Danwich, con el horror cósmico y todas estas cuestiones, no mm, estaba tan lejos de la realidad. Porque puede ser que lo que nosotros enfrentamos en este momento sea algo tan complejo, pucha, no quiero caer en la muletilla, que nuestro cerebro no esté preparado para descifrarlo, que no estemos fisiológicamente hechos para comprenderlo, solo para percibirlo. Y detrás ya, de este gran otro puede haber hasta una intencionalidad desconocida. Eso no lo sabemos. ¿Te fijáis? Porque ¿con qué motivo tú vas a generar una instancia de comunicación con 3 militares en la Academia de Guerra? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo ulterior? ahí, Nosotros, mira, ahí, nosotros ahí cometemos entra siempre un error, disculpa que te interrumpa, y los ufólogos siempre lo cometen, porque los ufólogos ven la foto, ven el cuadro, y dicen, pucha, que está lindo, ¿cachai? Pero ¿quién pintó y para qué? claro. No, ahí entramos al punto ese de esa visión absurda o más bien esta como manipulación total de la psique durante la duración del encuentro cercano, como Claro, dices tú, eso mismo. una fuerza desconocida y parasitaria que busca sacudirnos por medio de experiencias alucinatorias, recreando escenarios de corte casi holográficos y conduciendo una manipulación. Eh, sí, estoy es muy interesante porque da para pensar, y ahí tú recién mencionabas a Néstor Berlanda, de todos los que han trabajado, incluso el área de los estados alterados de conciencia, Sí. y una serie de, digamos, visiones con las cuales las personas en la antigüedad, esto no lo veían como una diversión, o sea, no era drogarse porque sí, sino que de una u otra No, manera tomaban ciertos alucinógenos para tomar contacto con algo que hasta el día de hoy podemos imaginar que puede ser algo de su propia mente o efectivamente algo de afuera, eso no está claro, no está claro. establecido. Para nosotros sigue siendo algo de la mente, Sí, por pero supuesto. bueno, ciertas cosas pueden llamarnos la atención y ahí a mí se me vienen a la cabeza casos que son emblemáticos y te vuelvo a insistir que la complejidad de esos casos, como por ejemplo el de la isla Robert de 1956, donde y tú decís, pero ¿cómo? Porque ese es el único caso que yo conozco que los testigos tuvieron la observación de 24 horas de dos cosas que estaban frente a ellos. Sí, pues. Si tú decís, claro, estaban encerrados, no podían moverse, no podían Sí. salir, no tenían más alternativa, No, estaba esto ahí. claro, y si yo lo traduzco en mi visión, son el testigo perfecto, vos. ¿Por qué? Porque no tienen nada más que concentrarse que en la experiencia. Claro, el otro día en tu programa habló contigo un ex militar que te contó también, yo diría, la única experiencia que hasta hoy día tenemos de la observación directa de un fenómeno luminoso con un visor nocturno, aparte de Sí, haberle disparado acá en San Pedro de Atacama. y también tiene condimentos de alta extrañeza, po. Porque ¿cómo vas a tener un elemento lumínico que no ilumina? Claro, claro, claro. Sí. O sea, No, es muy interesante y ahí empezamos a desarrollar la casuística, podemos ir desgranando el choclo y nos vamos a encontrar de que con este choclo desgranado
podemos hacer humita, Pero de todo, porque pastel. mira, y te puedo recordar, en los años 50, el caso de Thomas Mantel, Ajá. que muchos dicen, no, el tipo persiguió Venus, se acabó. Compadre, perfectamente este piloto puede haber caído bajo la influencia de este, entre comillas, gran otro, y efectivamente él sí estaba persiguiendo algo. De tal manera que él, al perseguir este algo, obviamente perdió el control del avión, se quedó sin oxígeno y Se cayó, boxeó, sí, se sí. hipoxió. Pero no me puedes decir así tan carepalo de que Era persiguió un Venus. planeta, No, no. ¿cachai? No me lo Sí. podéis decir tan carepalo, porque los Mm. pilotos son tipos entrenados, ¿cachai? No estamos Es que hablando de ahí Luchito Pérez que tiene un kiosco. no, entramos a esa dinámica donde, por un lado, como dices tú, el negacionismo le hace flaco favor a la especulación de la ufología porque, eh, no sé si está bien dicho el término, pero psicologiza o es tan tajante para negar algo que podría entrar un poco más allá o puede tener la amabilidad de analizarlo o darle una vuelta. Esto se Claro, es niega de que, raíz y es que al como te negar de digo, raíz, hay grandes promotores del negacionismo y también del escepticismo el día de hoy, que le hacen un flaco favor a la investigación incluso, porque para ser escéptico y para ser negacionista te tienes que dar el trabajo de analizar lo que te están presentando. Y claro, aquí el día de hoy lo que sucede es que se niega de buenas a primeras, sin hacer sí, ni el más mínimo análisis. Entonces, estás cayendo en la misma categoría que el tipo que es contactado y tú le cuestionas su experiencia de contacto y dices, es que tú no quieres creer, tú no estás preparado tú no ni estás tienes ese nivel preparado. vibratorio espiritual, ¿cachai? Claro, entonces estamos cayendo en lo mismo. De hecho, el contactismo el día de hoy le hace un flaco favor en la investigación ufológica porque hasta hace 10 años atrás, si no hablaba de experiencias de contacto, no estaba hablando de ovni. Claro, Y el día de hoy, si tú no niegas una experiencia ovni, no eres escéptico. claro, claro. Sí, son como que se desplaza, los polos se corren de un extremo a otro y va en esta como juego que para mí el ejemplo de la política norteamericana, que va en una carretera algunas veces por este lado, siempre va avanzando. Aquí pasa lo mismo, no es que vaya avanzando, sino que siguen sucediendo casos, siguen habiendo reportes muy interesantes, como dices tú, de alta complejidad y Claro, y alta seguimos extrañeza yéndonos así también. como, y seguimos ahí con este como vaivén. Sí, Freddy, tu libro va para la gente que está entrando en este tema, es para gente más técnica, es ¿para quién va dirigido tu libro en definitiva? La verdad, yo lo escribí para un público bien amplio. Lo escribí de tal manera que el que está recién entrando en el tema de la ufología no le cueste leerlo y también para el lector un poquitito más exigente tampoco le sangren los ojos, ¿cachai? O sea, lo hice de tal manera que el libro fuese amable con el lector, pero tampoco tan amable que no tuviese algunos cliffhanger en algunos momentos de la escritura y de la lectura también, porque en el fondo maticé bastante en las hojas del libro que este gran otro, yo te insisto, no es la solución única al problema. Yo valido todas las otras alternativas, incluso hasta la hipótesis extraterrestre, porque lo mío es una alternativa más, no es la solución última al problema. Lo que sí yo pongo muy en claro es que aquí el gran elemento presente en todos los encuentros con lo extraño es el hombre, y el hombre en busca de este gran otro. Freddy, y si tú pudieras decir, este es el caso del gran otro. Uy, a ver, difícil pregunta. Lo que pasa es que hay un par de casos ahí. Mira, hay un caso de una empresaria de Iquique que va a ver a su hija correr una competencia de atletismo y que con un estadio lleno, el estadio de Iquique, no sé si se llama Tierra Campeones, parece que se llama ese tierra estadio. campeones. Tierra Claro, Ya, campeones. Tierra Campeones, lleno de escolares,
ella dice haber visto un ovni gigante posarse al medio así en el aire, al medio del estadio, haciendo cambios de luces, colores y todo, y ella parar al marido para que lo vea ella y el marido, y empezar a alertar a todo el mundo, oye, miren el ovni, y decir que no los pescaba nadie, ¿cachai? Porque están todos metidos en la carrera, en sus bebidas, en sus cosas, y ella, oye, pero ¿cómo no ven el ovni? Hasta que el ovni llega y se va. Y ella queda así, pucha, pero ¿cómo nadie me pescó con esta cuestión? Pasan años, como 10, 11 años, y se encuentra con uno de los chicos que estaba sentado atrás de ella, que era compañero de curso de su hija. Y lo pilla en un pub y le dice, oye, pero Cristian, ¿cómo estáis bien? Oye, ¿te acordáis cuando corrió la Kate y estábamos en el estadio y yo le empecé a usted a decir que, oye, me paré con mi marido y empezamos a mostrarles el ovni, ¿por qué no nos pescaron? Y este que ya no era cabro chico, la que iba mirando le dice, tía, usted en ningún momento se paró del asiento. ¿Cachai? No podemos no validar la experiencia de esta empresaria, una experiencia real, que validamos con psiquiatra, con un montón de experiencias, el relato es un relato válido, pero que obviamente no caímos dentro de lo benitesiano de validar cualquier experiencia sin hacer un análisis profundo, y estamos frente a una testigo fiable que nos cuenta su experiencia, en la que ella obviamente relata lo que vio junto con el marido. Sin embargo, testigos del mismo momento relatan totalmente lo contrario. Entró ella en contacto con este gran otro de manera única, intransferible, porque las experiencias son únicas, o lisa y llanamente vio este objeto en una realidad parafísica, o se sumergió en esta metarealidad inmersiva y fue testigo de esto que acaba ella de relatar. No lo sabemos. Sin embargo, la experiencia es real, esta persona la vivió y no tenemos mayores elementos de juicio como para decir si ella nos miente o no. Según los antecedentes psiquiátricos, de acuerdo a todo lo que nosotros estudiamos, a todas las pruebas que le solicitamos, la experiencia para ella fue real. ¿Te fijas? Ella. Para ella. Freddy, cuéntame, en el último año móvil tú te has dedicado a hacer sanación y el gran otro. Sí. ¿Qué te ha motivado a escribir en tan poco tiempo 2 textos? Lo que pasa es que El Gran Otro es un libro que comencé a escribir hace bastante tiempo y en un descanso, ¿cierto? De escritura del Gran Otro, escribí Sanación, que un poco es como la novelización de un caso que llegó a mis manos y que, bueno, obviamente lo convertí en novela y lo publiqué. Ahora, claramente, El Gran Otro es un libro que ha requerido mucha más investigación, profundización y también largos periodos de no trabajo físico de escribir, sino que trabajo de análisis de lo que ya está escrito, ¿cachai? Para poder desarrollar Lectura, más en profundidad la idea. de lectura, de estudios Sí, de otras totalmente, publicaciones, total. de otras Sí, ideas. porque en el fondo, cuando uno va escribiendo también tiene que decir, bueno, un momento, a ver, veamos qué pensaron otros al respecto de esto mismo. O sea, de hecho, yo por eso te digo, yo no me apropio de esto, porque, como le decía a Sergio Sánchez, yo me subí en hombros de gigantes para escribir este libro. O sea, antes de escribir este libro, yo leí a Sergio Sánchez, leí a Jacques Vallée, leí a John Keel, Bertrand Meheus también alcancé a leer, y así a David Cuevas, a Pablo Vergel, eh, a Néstor Berlande, Juan Acevedo, a grandes pensadores del fenómeno ovni, ¿cachai? No investigadores. Mira, muchas veces a uno cuando es un pensador ovni, pues yo me considero un pensador ovni, la gente le echa en cara a uno y dice, ay, pero que tú no haces terreno, tú no haces terreno. Y resulta que Eres un ufólogo de de escritorio. escritorio, claro. Sí. Entonces, a veces yo digo, bueno,
¿qué sacamos, cierto, con hacer terreno si están igual que el que espera que termine la misa, recoge las miguitas de la hostia, pensando que en esas miguitas está el secreto de la divinidad, po? ¿Cachai? No, es una búsqueda sin razón, sin sentido, ¿te fijáis? Porque si después de esa tarea práctica, que es la de buscar evidencia, que no la van a encontrar, o que van a encontrar trazas de evidencia, no haces un análisis de lo que encontraste, no sirve de mucho, porque si no seguimos haciendo folclore ufológico, recopilación de anécdotas, anécdotas juntas sobre un escritorio sin el análisis del investigador, no significan nada. Porque que yo te diga, mira, aquí pasó esto, allá pasó esto otro, mira, y acá pasó esto otro, y ¿sacaste alguna conclusión de esto? No, pero es que mira, es innegable que acá existe algo. Ya, pero ¿a qué conclusión llegaste? Lo que la gente quiere es, disculpando, que el investigador o el escritor se moje el potito y que diga lo que piensa y que tenga el valor de expresar su postura frente al fenómeno. ¿Cachai? ¿sí? Y basado en lo mismo, el que va a terreno y va a cazar ovnis, ¿no puede ser un símil con el que va a cazar fantasmas? Por supuesto, po, por supuesto. Si el gallo que va a cazar fantasmas también va a ser folclore, ¿cachai? Ya. También eres un folclorista, porque finalmente igual volvís con las manos vacías, igual que el ufólogo. Porque ahí, mira, cuando una señora te dice, vi un fantasma en la cocina de mi casa, la experiencia ya sucedió, por lo tanto llegaste después que la historia se escribió. Entonces nunca eres contemporáneo al momento en que se escribe la historia, ¿cachai? Entonces tú llegáis a hacer folclore, porque llegáis a escuchar lo que te cuenta la señora, pero si después de eso no haces un trabajo analítico y cerebral de la circunstancia, no estás ayudando a entender el fenómeno, aunque no lleguemos a entenderlo en su totalidad, pero tampoco estás ayudando a llegar más cerca de la solución. Claro, pero es que en el Yo creo que la fenómeno, tarea de nosotros está en el análisis. pero es que en el fenómeno paranormal, por ejemplo, tenéis casos en los cuales eh, ciertas apariciones, por así decirlo, no, desconozco el nombre técnico, se repiten como una grabación Sí. versus en las otras que tú tenés, bueno, interacción directa con la aparición. O sea, Ujú. tenemos casos de, eh, por ejemplo, el mismo bombero de la Torre Santa María, que de repente tú traes el ascensor, el tipo está ahí y se corre para el lado para que tú entres, después llega el personal de aseo y dice, oye, ¿tuvo un problema eléctrico? No, estáis pagando estáis, entre comillas, pagando el piso porque se te apareció el fantasma. También está el caso de los contactos telefónicos que llaman para hablar con fulanito y tal, y resulta que el tipo se había muerto, que está masificado en internet. El caso también del caballero que llegó a una funeraria porque quería que lo cremaran y el tipo se había muerto 3 años antes. Es un poco distinto porque en definitiva el tipo le decía a la señora, oiga, pero acá está el papel que me firmó el caballero, ¿cachai? Donde Mira, tomó los datos. No, es que esa es la letra de mi marido. Pero mi marido se murió hace oye, 3 meses, ¿cachai? está bien, no, está bien, pero mira, estamos frente al mismo fenómeno. Existe el caso de un testigo que está frente a un puente y ve un ovni que comienza con algún tipo de energía a mover el puente, como si lo fuera a desarmar. Y llega al lado de él un policía y le dice, bueno, ¿usted está viendo lo que estoy viendo yo? El ovni está destruyendo el puente. Y le dice, sí, lo veo, ¿qué podemos hacer? Le dice, bueno, le pido un favor, quédese acá mientras yo voy a buscar la cámara fotográfica y regreso. Ya, pues el gallo va a buscar la cámara fotográfica dejando al policía y viendo la cuestión. Y el tipo vuelve y no está ni el ovni ni el policía. Llega el tipo, parte a la comisaría y dice, oiga, dice, ¿sabe qué? Hace poco rato atrás yo estaba viendo un ovni que estaba tratando de destruir un puente y se acercó a mí un policía, uno bajito, de bigote,
Y dice, ah, uno morenito. Sí, que tendría como 50, 55 años. Sí, sí, ese mismo. Ah, sí, pues sí, ese policía lo ha visto mucha gente acá. Murió hace 20 años. Como el de Policía del Norte que deja la gorra en el auto cuando hace dedo. Claro, pero fíjate, a lo que voy. El tipo va por un avistamiento ovni y se encuentra con un policía fantasma. Y lo acompaña en un avistamiento ovni un policía fantasma. ¿Qué te puedo decir? El plato completo, la escena completa para el buscador de misterio. Totalmente, No, po, le falta la manzana totalmente. en la boca. Claro, Sí, entonces, oye, no son circunstancias muy diferentes, son más parecidas que distintas. pero hay Sí, harto folclore de fondo, sí, eso es cierto. Sí, po, Por no decir casi la totalidad, bueno, hay visiones distintas, sí, pero po, yendo al contenido concreto, es mucho folclore y sí, po, sí, poca totalmente. sustancia. Sí. Claro, Oye, mucho folclore, poca sustancia. yo, basado en lo mismo, tú que naciste un 2 de mayo, es inolvidable Por tu favor, cumpleaños. gran día, gran día. Eh, sí, yo, hoy día tú estás número 2 en Amazon, Sí, sí. en las ventas, o sea, has tenido muy buena acogida, tu libro ha tenido muy buena recepción, se está Sí. vendiendo harto. ¿Tú te imaginas que va a llegar así a tener esta venta o estos niveles de popularidad respecto al gran Nunca, otro? nunca, la verdad nunca. Primero, nunca fue mi intención. Segundo, si tú te metes a Amazon, que es una plataforma en inglés, y pones OVNI Spanish, mira, después del libro Cielos Despejados de Matías Morey Ripoll, que se publicó el 12 de septiembre del 2021, está el gran otro. Si tú te metes a la plataforma de Amazon, como es en inglés, le pones OVNI Spanish y estoy segundo lugar de preferencia, de búsqueda. Entonces, Y en ese sentido, ¿hay algún proyecto a futuro o por concretarse para el gran otro, para poder expandirlo en lo que es Hispanoamérica? mira, la verdad, hay varios proyectos que están andando y hay algunos que me voy a guardar hasta que no se concreten, digamos, para no spoilearme. Y dicen que es bueno no tomarse la leche antes de comprar la vaca, entonces Claro, mejor esperar. Así que, pero mira, por mientras estoy súper feliz con la recepción que ha tenido el libro. Y más que todo, mi intención no es que se venda, así ser millonario. A mí me gusta que la gente lo compre y le guste el libro. la Y literatura es difícil hacerse millonario, sobre todo en este sí, país. totalmente. Es más el costo que el beneficio finalmente. Sí, pero es Y un la esfuerzo que verdad como que te gratifica. Vale la es que, pena, sobre todo si te leen y te comentan. Para bien o para mal, sí, que te comenten ya es bueno. sí, sí, fíjate, sí, porque finalmente también es una tarea en la que uno se autoexige, porque una vez que escribes el primer libro, quieres que el segundo salga mejor que el primero y el tercero mejor que el segundo y así. Sí. Entonces, es tarea difícil, ¿ah? Es tarea difícil esto de escribir sobre el misterio, no es fácil, porque, y entrar en un terreno como el mío, el de la parufología, que termináis siendo el rarito de la clase, po. Claro, es complejo. Te estás comiendo la colación solo. Ese mismo, te termináis comiendo la colación solo, escuchando a Riem. Y los amigos te claro, pegan. ¿no? Claro, o sea, termináis llevando los CDs de heavy metal, poniéndote en los fonos y almorzáis solo, po. Claro, claro. ¿Cachai? Entre Entonces, Nirvana y Radiohead. claro, no, y ojo, ojo que también hay mucha gente que el día de hoy se ha subido súper a caballo del tema UAP, del tema Fanny. Y yo los comprendo porque existió durante mucho tiempo un gran vacío al respecto del tema OVNI, en donde el UAP sirvió para hacer un revival del tema OVNI, porque la gente se ha sentido renovada, que la están tomando en serio, que la ciencia por fin le da un nuevo aire al tema OVNI y lo está tomando más en serio y la ciencia se va a meter en el tema OVNI. Pero yo les quiero decir, chiquillos, cabros, a todos ellos, que lo que pasa en el Congreso norteamericano y en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no tiene que ver con naves extraterrestres, tiene que ver con protección de su espacio aéreo. Ellos lo que están buscando es generar
herramientas para poder defenderse de posibles invasiones alienígenas, no en el sentido extraterrestre, en el sentido de foráneo. Y todas estas iniciativas tienen por objeto algo muy lógico y muy plausible, que es defender a Estados Unidos de cualquier invasión de cualquier potencia del mundo. Y ante esto se ven enfrentados a elementos desconocidos que perfectamente pueden ser drones de prueba de China, de Rusia, etcétera, porque rompen con los elementos clásicos del ovni. Son subsónicos, se sumergen, tienen trayectorias balísticas rectilíneas, algunos de ellos pueden realizar algunos movimientos en el aire como si adivinaran cuando les van a tirar los misiles o no, pero eso no tiene mucho que ver con el fenómeno ovni en sí, porque el fenómeno ovni, una de sus grandes características es que escapa a las leyes de la física. Si no es así, ¿cómo puede explicar que un ovni o un platillo volador pueda escapar de la atmósfera terrestre a una velocidad increíble sin producir el boom sónico? Pueden haber trabajado en otra tecnología, en otra manera de desplazarse, pero mi hijo lindo, las leyes de la física existen aquí y en la que va el ají. No pueden, la atmósfera existe, por lo tanto el roce con la atmósfera genera ruido. Y eso sí que no se puede evitar. Pero se puede violar, po. Se puede pasar por encima de esas leyes a través de el gran Por otro. supuesto, pero tú no podías evitar que si estáis bajo la atmósfera pegar un acelerac sin que suene. Po. Pero puede ser el gran otro, po. Es que a eso voy. Probablemente si es que llega a ser el gran otro, estamos hablando de un elemento que es un elemento disruptor de nuestra realidad, muy distinto a un fenómeno que rompa las leyes de la física. Es un elemento que se mueve en otra realidad, en una metarealidad probablemente inmersiva, no en la misma que estamos viviendo nosotros. Y que de hecho hay un capítulo especial en el libro que se llama El gran otro tecnológico, y Sí. en el que yo hago un planteamiento muy science fiction, en el que le doy una suerte de explicación al tema de los WAP, fundándome en la existencia de una inteligencia artificial en el futuro muy compleja, que sea capaz de enviar cadenas de datos hacia el pasado y busque elementos fuente para armar equipos de exploración con los elementos que están disponibles hoy en día. Y es por eso probablemente que todos estos elementos como los WAP son subsónicos, tienen apariencia metálica, parecen objetos hechos en esta época, porque probablemente lo son. Recordé Oblivion, Claro, Ya. la película. algo así. Claro. Freddy, cuéntame, como estamos hablando hace un ratito atrás, en menos de un año, 2 libros. ¿Qué Sí. se viene literariamente para Freddy Alexis? Bueno, lo que se viene es la ampliación del concepto del gran otro. El gran otro dice visiones, extrañas criaturas y fenómeno ovni. Se vienen los tres tomos, que son parte del subtítulo, que es Visiones, que es un libro sobre apariciones marianas, Extrañas criaturas, que es un libro sobre criptozoología, y Fenómeno OVNI, que es un libro donde voy a abordar en profundidad el fenómeno de las abducciones y los contactos supuestamente extraterrestres, desde, obviamente, el punto de vista de la existencia del gran otro. Y que se va a convertir, digamos, en un gran tomo finalmente, porque van a estar la introducción que es este libro que acabo de presentar, más cada una de sus partes analizadas una por una, digamos. Así que a la medida de lo posible voy a ir lanzando y editando estos libros de acuerdo a los tiempos que tengo, digamos. Pero vaya a terminarlo, o sea, Lamentablemente cuando uno tiene el bichito de la escritura, compadre, se convierte en un ser muy detestable. ¿No? no, y no tan solo por escribir, sino que además por escribir cosas raras que, como decís tú, te Más hacen el encima, raro po. de la clase. ¿Ah? Más Sí, encima, el raro de la cosa que está escribiendo cuestiones raras. Y leís cuestiones raras también, po, ¿cachai? también. O sea, no todo el mundo tiene en la casa la octava torre, no sé, pues pasaporte a No, Magonia, Los Extraños, Operación Cayo Troya. Operación Caballo de Troya, por ejemplo, ¿cachai? Sí. Operación Caballo de Troya debe ser el único libro que tengo 3 veces. Uno para tener en la biblioteca, el otro para andarlo trayendo y el tercero en fotocopia para leerlo. y hacer sus anotaciones laterales.
Exactamente. El de fotocopia yo lo rayo, tarjo, pongo marcador, porque así me funciona. El pasaporte Amagonia lo tengo 2 veces también, pues una para tenerlo en la biblioteca y el otro para andarlo leyendo. Es de la biblioteca el que te regalaron cuando niño, ¿no? Sí, pues, ese me lo regalaron cuando tenía 7 años. Y ahí te perdimos. No, lo leí como a los ocho lo empecé a leer y no, claro, ahí se me rayó todo el espectro porque entre los 5 y los 8 años yo juraba que los ovnis eran naves extraterrestres y que adentro venían marcianos. Yo lo juraba de guata de ajo el ropero. El Y Jack Valé, el culpable de todo esto. sí, pues Jacques Vallée, el primer culpable que había escrito el Gran Otro. ¿Cachai? Porque yo soy muy seguidor de la ufología francesa. A mí me gustaba mucho, partiendo por alienígenas ancestrales, Robert Charroux, que yo creo que es mucho más que Eric von Däniken en ese sentido. Kazantsev también. Hay un montón de autores que son previos a von Däniken y Peter que, Colosimo, po, weón. y que de hecho son parte porque extrañamente vienen de la ex Unión Soviética. Sí, pues. Cuando uno dice, pucha, en el fondo están buscando dioses siendo que la Unión Soviética en sí era atea, de hecho Sí, pues, la pidió la totalmente. Iglesia Ortodoxa, o sea, Sí, basado en el po, marxismo, ¿ya? sí. Y estos tipos no estaban buscando otros dioses, estaban buscando desmentir justamente cualquier vestigio que fuera apegado a lo que era el Antiguo Testamento y terminó Tal cual. siendo esto completamente al revés. Terminó siendo totalmente al revés. Y bueno, y de ahí ponte tú, de ahí uno de los escritores que a mí más me marcó antes de Jacques Vallée fue Aimé Michel, Ya. con toda la onda de esto de la teoría del no contacto, viejo, y eso lo encontré sorprendente porque todo el mundo afirmando que estábamos llenos de extraterrestres y él diciendo, momento, y si no estamos frente a un contacto extraterrestre y esto es otra cosa. No existieran, claro, Claro, no claro. existían, el agente X también, o sea, hablando un montón de otredades. El Gran Otro da para mucho, yo creo que, o sea, tengo que, primero que todo, y lo he hecho públicamente en otras plataformas, yo te felicito por tu trabajo porque realmente es un libro Gracias. muy, que tiene que ser a futuro un libro cabecera. Eh, no hablo para iniciados, pero para toda la gente que le interesa la ufología de este Ya, tema, tiene que entrar por acá. ya. Yo se lo recomiendo, ya de hecho públicamente las felicitaciones y lo vuelvo a hacer porque es un Gracias, libro Mauricio. que está bien escrito. Da gusto leer cuando algo está bien escrito, bien desarrollada la idea, corto, preciso y conciso, sin tanta vuelta, Mm. sin tanta palabra rebuscada que al final tú Sí, no po. estás ostentando un conocimiento no vale la pena. Es decir, tú estás simplemente exponiendo una idea y ojalá sea lo más digerible para todos. Sí, Entonces, es totalmente. O muy, sea, muy, claro, es una siempre, cuestión siempre he súper. pensado que para el conocimiento no necesitáis leer el libro con un diccionario al lado, ¿para qué? Yo, mira, tengo un amigo que hace poco lo enterramos, falleció, y él Ujú, tenía un concepto muy interesante que decía que existen personas cultas y personas educadas. Las personas cultas son las que tienen mucho conocimiento, información, y pueden estudiar y tener 1000 posgrados, o pueden ser ujú. autodidactas, pero tienen mucho dato. Y las personas educadas son las que hacen sentir cómodas a los que están alrededor de ellas, nada más que eso. Por ende, hay personas que son cultas pero no educadas, hay personas educadas que no necesariamente son cultas. Ya. Tu libro es un libro que tiene ambos compuestos. Ah, Es un gracias. libro muy educado porque te hace sentir cómodo, te hace una lectura agradable y te entrega mucha información. Así que yo por Ya, eso te felicito gracias. y me alegro que te vaya bien y espero que te siga yendo mucho mejor. Así que vamos a Oh, esperar los muchas otros, gracias, muchas gracias. las visiones, las extrañas criaturas y vamos a esperar el fenómeno ovni, los 4 tomos del gran otro. Sí, mira, yo te lo agradezco en realidad porque, como te digo, es un libro que escribí con bastante modestia, sin muchas pretensiones, más que todo por un afán de presentar mi visión al respecto al fenómeno, más que buscar la aceptación o la preponderancia dentro del fenómeno. Para mí fue simplemente dar el puntapié inicial a mis ideas del fenómeno. Traté de hacerlo así de tal manera que
resultara cómodo para el lector primerizo y también que resultara no, no dañino para el escozor de ojos del lector avanzado. Buscando el equilibrio. Sí, pues sí, buscando el equilibrio. Lo que pasa es que a veces las pretensiones ahogan las ideas. Mucha pretensión ahoga las ideas. No, pero yo me alegro mucho que esté yendo, que se esté yendo como por un tubo, ¿ah? Porque realmente ha sido una propuesta que yo me imagino que tú le hiciste sin alguna pretensión mayor y está siendo un Nada, nada. éxito y Sí. eso es bueno, Para mí ha sido solo presentar mi visión del fenómeno, nada más. ¿no? Y ha sido muy buena y me alegro y que te siga yendo bien. Gracias, Rodrigo, gracias, de verdad, gracias. Freddy, bueno, para ir cerrando ya en esta jornada nocturna, cuéntanos, ¿dónde la gente te puede ubicar? ¿Dónde te puede seguir? ¿Dónde puede adquirir tu libro? ¿Dónde se puede contactar contigo? Aquí es el momento en que te echas flores a ti mismo. ¿Cómo podemos Ya no, mira, encontrar o seguir a Freddy y Alexis? principalmente, bueno, en Facebook pueden buscar Cazador de Mitos Comunidad, asimismo en YouTube, Cazador de Mitos Comunidad, @freelexi77 para el Instagram y para el Twitter. Les agradezco, chiquillos, esta oportunidad y gracias por invitarme. Perfecto. Rodrigo, palabras finales al cierre de esta jornada. Nada más que agradecer a Freddy por su tiempo y bueno, esperar que las personas tengan la oportunidad de leer este libro. Les va a cambiar su visión con respecto a este fenómeno. En lo personal, yo no voy a entrar en detalles, pero ya me hizo ver la parafología de otra forma y eso siempre es positivo. Así que se los recomiendo 100%. Freddy, nuevamente muchas gracias. Rodrigo, como costumbre, un placer estar, ¿cómo se llama?, haciendo estas entrevistas contigo. Freddy, excelente, estoy muy contento. Bueno, nos conocemos en otros ámbitos, así que nada, no me queda nada más que Gracias, chiquillos. agradecerte y que te siga Yo yendo los espectacular y tengo que esperando dejar los también otros 3 libros que se nos vienen. yo los tengo que dejar también porque en realidad es bastante tarde, así que tengo que darle espacio al descanso también. Y muchas gracias. Un gran abrazo, amigo. Nos estamos viendo. Bueno, Gracias. queridos amigos, esa fue la entrevista que tuvimos a Freddy Lex. Así que nada, pues, lo estamos viendo y muchas gracias por haber participado en esta entrevista y acuérdense de suscribirse, darle like a nuestros programas y se nos vienen nuevas sorpresas. Un gran saludo. Gracias.